En la vida a veces el destino te pone en el lugar más inesperado para recordarte por qué seguías luchando. Piensa en un artista que, después de años de rechazos y de sentir que su sueño se derrumba, decide huir al otro lado del mundo, un lugar para olvidarse de todo y todos. Y ahí, en medio del caos, la pobreza extrema y la violencia diaria, se encuentra con otro soñador que, en las condiciones más adversas y con todas las probabilidades en su contra, persigue exactamente el mismo sueño que él ya había abandonado. Es como si la vida te estuviera jugando una broma pesada. A pesar de haber huido de un primer mundo como lo es Japón, al otro lado del mundo como lo es Brasil, y, lo que es más, el lugar más pobre de este, te encuentras aquello de lo que te quieres olvidar. Ese contraste brutal entre la desesperanza y la esperanza pura es lo que hace Favela no Mangaka, o Mangaka na Favela, se sienta tan real, tan humano y tan necesario en un mundo donde muchos creen que ya es tarde para perseguir lo que amas. El guión está a cargo de Souhashi Hagimoto, el mismo guionista de Asper Kanoyo, una obra en la que ya había demostrado su capacidad para retratar emociones profundas y relaciones complejas. Y es que en esta obra nos relata de forma cruda la vida que debe llevar alguien con Asperger, en un entorno que más que ayudar, le pone trabas. El arte corre por cuenta de Minoru Taruro, cuyo estilo realista y detallado encaja perfectamente con el tono crudo y a la vez esperanzador de la historia. A pesar de ser su primera serialización, no defrauda haciendo énfasis en lo que se necesita resaltar para la historia. Algo a tener en cuenta es la conexión real del guionista Hagimoto con Brasil. Desde 2020 empezó a interactuar activamente con brasileños en redes sociales, especialmente Facebook. Pidió ayuda a sus fans para detalles culturales. Investigó durante meses la realidad de las favelas y, según se ha comentado en la comunidad, incluso pasó un tiempo en Brasil para empaparse de primera mano del ambiente, la gente y los detalles que hacen que el manga se sienta auténtico. Tanto es así que él mismo se encargó de parte de la localización al portugués brasileño. No es un manga turístico sobre Brasil donde solo se use un lugar exótico como atracción y ya está. Estoy viendo a ti, Latina-chan. Es una obra hecha con respeto, investigación seria y cariño genuino por el país. Se publica en la revista Comic Owl desde el 2024. Ya tiene 2 volúmenes en Japón y Brasil. Panini lo lanzó de forma casi simultánea y sigue en publicación actualmente. El manga abre fuerte, no se anda con rodeos. Tras darnos una breve introducción a nuestro protagonista, Hiroto Takei, nos lanza de lleno a la favela de Sao Paulo, donde Hiroto apenas poner un pie presencia un asesinato a sangre fría. Enseguida es robado de sus pertenencias y la policía, antes de ayudarlo, le piden un soborno. La experiencia latina completa, vamos. Cuando estaba a punto de perder su celular por otro robo, es que conoce a un joven local, Joao, quien lo salva de volver a ser robado. Cuando lo acompaña a una gran pila de basura donde éste suele pepenar, es que lo ve usar su cuaderno de sketches. Hiroto ve sus dibujos y de forma inconsciente vocifera sus pensamientos. En ese momento la expresión de Joao finalmente se asemeja a la de alguien de su edad y deja de ser frío. ¿Mangaka? A pesar de la distancia, esa palabra no había cambiado. Finalmente se introducen el uno con el otro, y Joao le ofrece asilo en su casa mientras Hiroto soluciona su situación. Allí conoce a la madre de Joao, Isabela, y la hermana menor de este, Mia. En el cuarto de Joao ve tomos de Vagabond, Berserk y Sakura Card Captor. Joao podría vivir en las favelas, pero su buen gusto no se lo podría negar nadie. Allí mismo nos es presentada la disonancia en la existencia de Joao. Mientras cuenta cómo su padre murió dejándole sin tiempo para dibujar, nos muestran una mirada fría y muerta. Pero apenas le pregunta a Hiroto sobre los mangakas, su rostro y mirada cambian hacia una más inocente y acorde a su edad. Por otra parte, este lado infantil es el que más hiere a Hiroto, ya que él hace tiempo había dejado de divertirse con el manga. Pero no tiene tiempo para lamentarse, porque él mismo recibe otro impacto cultural cuando ve llegar al hermano mayor de Joao, Gabu, portando un arma en su cintura como si fuese lo más común del mundo. Y es que este pertenece a una banda criminal de la región debido a la situación de pobreza que atraviesan. Hiroto es presionado en mostrarle sus habilidades de dibujo. Y es en la escena que Hiroto por fin muestra una sonrisa sincera desde hace ya mucho tiempo. Pobreza extrema, ruido constante, la amenaza latente de las facciones y un niño que dibuja con lo que tiene a la mano. Hiroto Takei, el mangaka fracasado, llega roto y sin expectativas. El contraste es brutal. Un japonés que abandonó su sueño choca con un brasileño que el mero hecho de tener un sueño ya es en sí mismo un lujo. Un viaje que empezó solo porque aprendió portugués para intentar ligar se convirtió en el inicio de un nuevo capítulo en su vida. En solo el primer episodio, Hagimo retrata lo que les había comentado en un inicio. No romantiza la favela, muestra la violencia cotidiana, robos en moto, reclutamiento infantil y homicidios, como algo normalizado.
La favela se vuelve aún más viva y hostil. Nos muestran la guerra que hay entre dos pandillas, FSL e IM, a la cual pertenecen Gabu, y antes de este lo hizo su padre. Aparecen escenas que mezclan la cotidianidad de Joao, que visto desde nuestra perspectiva, no es más que caos y violencia sin sentido. Nos muestran una vez más un Joao que parece ha sido privado de su propia libertad al no tener más opción que participar en la violencia de su entorno. De igual forma, el cómo la sonrisa le da vuelta cuando se trata del manga y de Hiroto. La realidad golpea una vez más cuando Joao es despedido de su trabajo en la frutería, y nos recuerda el estado actual de su familia, donde sin dudarlo, toma la decisión de unirse al IM, como su hermano, como su padre. Hiroto empieza a confrontar su propio drama interno, mientras la realidad brasileña lo golpea. Mientras que él tuvo tiempo para dedicarse a lo que escogió, es Joao quien no goza de este privilegio. Tiene talento, pero no la libertad de escogerlo. Es así como Hiroto decide dar el paso hacia adelante y alentarlo a perseguir aquello que cree imposible. Un año. En un año Joao podría convertirse en mangaka, una afirmación que Hiroto suelta fácilmente sin considerar la realidad en la que se encuentra. Deja tú un año. La familia no podría pagar las cuentas en tan solo un mes. La realidad es más cruel de lo que creía. Intentando aligerar la fatiga mental, se lleva a Joao a hacer unos ejercicios de manga. Ahí es donde otro choque cultural toma lugar, pero esta vez de forma positiva, al cómo Joao puede transmitir una idea que Hiroto le muestra en algo completamente diferente y que aún mantiene la coherencia. Hiroto se sincera, diciendo cómo ya que de niño todos le decían que debía convertirse en profesional, este se creía un genio, pero cuando se enfrentó a la realidad fue completamente destrozado. Solo juntaste ideas de otros mangas. Pudo decir cada manga del que tomaste inspiración. Frases que le fueron dichas por el editor que le destruyó la confianza. Pero no estaba equivocado. El que tu círculo te haga llover halagos no es garantía de que el resto del mundo va a disfrutar lo que hagas. Pero este no era el caso de Joao. Este tenía talento real, cosa que molestaba a Hiroto. Un niño brasileño con el entorno que tenía había mostrado más potencial del que él nunca tendría. Era frustrante. En medio de su conversación, he recordado dónde está. Se escucha una ráfaga fuera de la casa. Las balas no llegan aquí, estamos seguros, dijo Joao mientras continuaba dibujando. Mía leía e Isabela preparaba la comida. Viven en mundos completamente diferentes. ¿Realmente tenía Hiroto derecho a intervenir en la vida de Joao? Ambos van a la embajada de Japón para que puedan auxiliar a Hiroto en el tema de regresar. Es ahí, sentados, mientras esperan en silencio, que Joao se rompe. Si tan solo pudiera tener un año más, ¿pude haberme convertido en mangaka? Es este desesperado llanto que hace que Hiroto tome su decisión. Sí, esa era su realidad. ¿Pero y qué? Le promete que lo hará debutar en 3 meses. Este usará sus ahorros para que puedan pagar las cuentas. Esos callos en tus dedos son el orgullo de un mangaka. Esas manos nunca deberían ser usadas para sostener un arma. Joao finalmente dice lo que realmente quiere ser. No quiere ser un pandillero. Todo lo que quiere es dibujar manga. Con esta promesa, Hiroto regresa a Japón. Se nos muestra un poco de la vida de Gabu en su banda. Tienen que encargarse de un soplón. El líder decide asesinarlo. Gabu quería darle otra oportunidad. 15 años, los mismos que su hermano. Me pregunto si tenía un sueño, piensa Gabu. Por otro lado, Joao toma una decisión radical. Abandona la escuela para dedicarse 100% al dibujo. Las palabras de su sensei son lo que lo impulsa. El que le haya dicho que ser un mangaka estaba a su alcance. Por otro lado, Hiroto está de vuelta en Japón, empezando por ir a reclamar al amigo que le dio malas indicaciones y siguiendo por decirle a su madre su nuevo plan. Y pedirle dinero prestado. Tras eso va a la editorial, donde se topa con un ex compañero de sus tiempos de asistente, Sena. Actualmente es un artista de renombre con 2 adaptaciones al anime. Hiroto, pues quiere ir a Brasil. Allí le presenta la idea a su editor, cómo conoció a un niño con potencial y si eso valía la pena el riesgo. Es en el ambiente tenso que Sena interfiere en pro de Hiroto. Allí le menciona que los premios Santoku, que se celebrarán en 2 meses. Se nos da un vistazo a la verdadera personalidad de Sena. Cuando antes parecía una inocencia juguetona, se revela como una malicia oculta, esperando el fallo de Hiroto. Aquí se profundiza en el tema de la dedicación contra la realidad. Hiroto representa la ingenuidad del sueño puro, que choca con la realidad de supervivencia diaria que afronta Joao y su familia. Hiroto está a punto de partir a Brasil. En 3 días estará allá, y Joao no puede ocultar su alegría. Hiroto abandona Japón con la convicción de no mirar atrás hasta que Joao debute. Mientras tanto, en las favelas, Joao sigue haciendo lo posible para lograr vivir el día a día, en esta ocasión robando cables de electricidad. Mientras que en su mente se disculpa con la gente que no tendrá electricidad un tiempo. Es para comida, no cocaína, así que por favor, perdónenme. Un vistazo a la moral de Joao, donde el fin justifica los medios. De regreso a casa se topa con un compañero de Gabu,
que está siendo perseguido por miembros del FCL. Nuevamente se le da un arma a Joao, pero contrario a la primera vez que la aceptó sin reparo, ahora recuerda las palabras de su sensei, diciéndole que no puede usarla. Pero el mundo no siempre es justo. Gustavo es lastimado y Joao es disparado sin miramiento por el miembro de la FCL. Por suerte para él, la bala solo le roza la cabeza, pero debe defraudar el pensamiento idealista de Hiroto, de que sus manos no deberían disparar un arma. Joao le dispara al miembro de la FCL. No lo mata, pero le da la oportunidad de poder salir de ahí cargando a Gustavo. Hiroto está de vuelta en Brasil y en camino a casa de Joao se topa con un joven de apariencia japonesa. Al principio cree que estaba leyendo manga en el celular, pero mirando con más atención nota que en realidad estaba editándolo. Allí, el joven le comenta que quiere ser un mangaka. Hiroto, como no puede contener sus comentarios, le da indicaciones para mejorar el diseño del manga, como lo son los márgenes de burbujas de texto. Hiroto le muestra uno de sus one-shots que ha escrito en su carrera, y resulta que Yuki había leído sus 3 one-shots. Joao recibe efusivamente a Hiroto. Este nota de inmediato su herida en la cabeza, pero Joao le dice que no es nada. Yuki, sin embargo, tiene una actitud hostil hacia Joao, y es que a pesar de perseguir el mismo sueño, Porto encantado es la desgracia de Brasil. Son las palabras que Yuki le dirige. A pesar de estar en el mismo país, tener la misma edad y tener el mismo sueño, sus mundos seguían siendo distintos. Hiroto le cuenta a Joao sobre el concurso y cómo tiene un límite de páginas, mínimo 14, máximo 60. Joao quiere hacer 40, pero Hiroto lo interrumpe. Hazlo de 14 páginas, no presentaremos más que eso. Una gran apuesta, pero si realmente confiaba en él, entonces seguiría su consejo. Hiroto analiza las historias que Joao hizo durante su ausencia, echa un vistazo a su mundo. La disonancia entre las percepciones lo golpea. Era un mundo que Hiroto no concebiría en sus más locos sueños. Cumple su parte del trato y le entrega a Isabela el dinero que le había prometido, pero no es una donación, sino que quiere que lo vean como el pago por dejarlo quedarse allí. Los pensamientos intrusivos atacan a Hiroto, y se pregunta si Isabela se enamorará de él si hace debutar a Joao. Ay, Hiroto, no aprendiste nada de haber aprendido portugués solamente para ligar. Tras analizar las obras, Hiroto selecciona la que cree tiene más potencial. Al escucharle decir eso, Joao se desploma de alivio. Todo el tiempo había tenido miedo de que le dijese que ninguno era bueno, que sus sueños terminaban ahí. Para él, un simple rechazo significaba todo su futuro. Hiroto va en contra de su propia naturaleza y se decide a no caer en pensamientos impuros para impulsar a Joao. Mia le dice que aún hay un manuscrito que Joao no le ha mostrado a Hiroto. Esto ya que era algo más personal, empezando desde el hecho que estaba basado en la misma Mia. Hiroto no lo piensa más, ese es el bueno, ganarán con Mia. Joao entra en la zona y se pone manos a la obra sin dilación alguna. ¿Joao puede convertirse en mangaka?, pregunta inocentemente Mia. Es cuando Hiroto le menciona cómo la empresa está repleta de monstruos, e incluso entre ellos solo unos pocos sobresalen. Pero Joao puede hacerlo. Cambiamos de esta cálida escena a una mucho más fría, donde vemos a Gabu asaltando a la banda rival, buscando información sobre quién le disparó a su hermano. Es cruda, cruel y llega de la nada, como en la vida misma. En la escuela, Joao se encuentra con Yuki. Este le comenta por qué odia a los de su tipo. Le muestra un video que circula en redes donde se ve a 2 hombres en una moto que cubren su rostro y uno de estos dispara. Esta clase de videos rondan por la internet y les dan mala fama a todos en conjunto. Por supuesto, Joao sabe que lo que hacen no está bien, pero también tiene la idea de que sin ellos las cosas podrían estar peor. La policía los ha abandonado, y es el IM los que los han estado protegiendo, prohibiendo que le roben cosas a turistas y yendo por los agraciados sexuales. A pesar de tener sus contras, Joao y la comunidad está de acuerdo en que se necesita coexistir con ellos. Me gustaría hacer un pequeño inciso en esta parte, y es que, como habitante de México, me ha tocado ver en muchas ocasiones este tipo de pensamientos relacionados a un síndrome de Estocolmo, por decirlo de algún modo. Es en las comunidades rurales del país donde este fenómeno es más común, haciendo similar a las favelas, y es que de alguna forma son lugares donde las bandas se han apoderado del lugar, y el apoyo del Estado brilla por su ausencia, o está condicionado. Sí, son gente mala que hace cosas malas, lo saben, pero también saben que les dan despensa o que les otorgan un poco de seguridad que nadie más puede ofrecerlos. Si quisiéramos equipararlo aún más con el síndrome de Estocolmo, tendríamos las siguientes definiciones: secuestro o confinamiento físico, control territorial y coerción estructural, duración limitada en el tiempo, generacional arraigado en desigualdad histórica, tratamiento psicológico individual, requiere transformación social y estatal, por lo que vemos que no es fácil. Pero resumiendo, Yuki le responde a Joao como no habrá querido decir apoyar en lugar de coexistir, preguntando de que si no habrá incluso participado en la venta de drogas. Joao no puede negarlo. Yuki se aleja, pero no sin antes hacerle el comentario sarcástico sobre qué clase de manga podría dibujar a alguien con unas manos sucias como las suyas.
Una vez en casa, Hiroto le comienza a enseñar los conceptos básicos del manga a Yoao, tal como el clásico, muestra, no cuentes. De igual forma le reafirma su confianza en él, no importa de dónde venga, este vecindario es su tesoro, es la fuente de su creatividad. No te avergüences de tus raíces, algún día estarás orgulloso de ellas. Sin más, toca poner manos a la obra. Con sus altos y sus bajos logran terminar y entregar el manuscrito, pero ahora solo queda esperar los resultados. Vemos a un Hiroto y a un Yoao claramente demacrados por las condiciones precarias que han debido soportar al no tener dinero. Hiroto se da cuenta de la dura realidad que debe afrontar Yoao. Ya sabía que tendría que hacerlo, pero no pensó que sería tan duro. Esa noche Hiroto y Yoao tienen una conversación profunda. Yoao quiere saber qué fue lo que le impulsó a su sensei, el que tanto respeta, a comenzar con el manga. Me halagaron, responde Hiroto. Desde joven Hiroto ya era fiel a sus instintos. Como una chica lo halagó cuando estaba en la escuela, es que decidió comenzar, y siguió con ello porque pensó que así atraería a mujeres. Yoao, por otro lado, menciona cómo comenzó a dibujar porque copiaba del anime que veía en televisión, y ahora dibujaba porque quiere dibujar Porto Encantado y mostrarlo a través de su manga. Llega el día de los resultados. No está en primero, no está en segundo. Decepcionante pero esperable. Mención honorable. Brasil, 15 años. Edson Yuki Matsuda. ¿No era Joao? Hiroto se apresura a leer el resto de premios. Su nombre no aparece por ningún lado. Todas las obras ganadoras tenían más de 40 páginas. Hiroto había sugerido hacerla de 14. Para rematar, no hay ninguna otra competición pronto. A Hiroto le recorre un escalofrío al ver a Joao. Lo imagina como miembro del IM. El futuro de Joao se había acabado y él había tenido la culpa. ¿O no? Joao se mantiene positivo, quiere intentar de nuevo sin importar cuánto tiempo tome. No importa que no haya ganado, él amó el manga que creó. Las lágrimas se le salen a Hiroto. Joao es más fuerte de lo que pensaba, y más fuerte que él incluso. Pero no hay mal que por bien no venga. Hiroto recibe una llamada de la revista. Quieren publicar el manga de Joao. Se abrió una vacante para la revista mensual. Este era uno de los motivos por el cual Hiroto quería que el manuscrito fuera de 14 páginas, pero había olvidado mencionarlo. Por supuesto, el ser publicado implica que le pagarán, lo mínimo, pero le pagarán. De igual forma imploran subir el número de páginas a 16 en lugar de las 14 que ya tenían hechas, ya que Joao cree que con eso mejorará exponencialmente la obra. Y Hiroto, al verlo, ve que tenía toda la razón en ello. Terminan y envían ese mismo día lo faltante, pero ahora lo más importante, necesitan un adelanto de su pago o no saben qué harán. Llega el pago y es más de lo que Isabela llega a ganar. Por fin podrían dejar de preocuparse por el día a día. Y con una presión menos, Hiroto vuelve a sus viejas andadas. Al día siguiente Yuki le felicita, ya que vio que su manga había sido publicado. Joao se alegra y le comenta que igualmente espera ver su manga publicado en la misma revista. Pero Yuki le para ahí mismo. Lo felicito por ser publicado, pero no estaría feliz si los publican juntos. Cree que solo lo escogieron por su inusualidad, ser un estilo extranjero. Es un poco embarazoso. Empieza una acalorada discusión. Yuki menosprecia en todo sentido el manga de Joao, pero a esto no le importa, su sensei lo elogió y eso es todo lo que importa para tener confianza en su trabajo. Pero Yuki cruza la línea. Dice que solo lo escogió porque se sintió lástima por él. No lo valora, simplemente son halagos porque es lo natural en los japoneses. No importa que se publiquen donde mismo, no son iguales. Para agregar sal a la herida, le menciona cómo su editor será Katsumura, quien solía ser el editor de Hiroto. Asimismo, estos están en una llamada. Al haber sido uno de los jueces quiere saber si le ve potencial a Joao. La respuesta es fría y contundente. No le interesa. Vemos de nuevo un choque de mundos, pero ahora entre compatriotas. Las visiones de ellos no podrían ser más diferentes aunque lo intentasen. Valoran cosas diferentes y ven el mundo de forma diferente. Sin embargo, el mundo del manga no es el único que se torna peligroso, sino que de igual forma vemos la corrupción interna en la policía, así como Joao, que se ha convertido en un blanco de la FSL. Favela no Mangaka es, en esencia, la historia de dos mangakas en la favela, uno japonés y uno brasileño, que se encuentran en el lugar más improbable del planeta. Hiroto Takei llega a Brasil roto, con el sueño de serializar un manga completamente abandonado después de otro rechazo.
Por accidente termina ahí en una favela y conoce a Joao, un chico pobre con una mirada afilada y un talento descomunal que sueña con ser mangaka a pesar de vivir en un entorno donde la opción más realista es entrar en una facción criminal. Lo que hace grande esta obra es cómo maneja el contraste y la universalidad del sueño, así como también tenemos la crudeza de la vida en la favela, la violencia cotidiana, la presión social, la falta de recursos, la madre sola luchando y el síndrome de Estocolmo, todo retratado de una forma realista, sin romanticismo ni sensacionalismo. Los brasileños que lo han leído destacan que se siente auténtico, que no exagera ni suaviza la realidad. Por otro lado está la pasión pura por el manga. Joao dibuja con lo que tiene, sueña con páginas, paneles y serializaciones como si estuviera en Tokio. Y Hiroto, que ya se había rendido, encuentra en ese chico el espejo de lo que él fue y el motivo para volver a creer. Es un drama seinen que habla de perseverancia, amistad improbable y la globalización de los sueños. El manga no te vende la idea de genuina de que con esfuerzo todo es posible. Demuestra que el esfuerzo duele y que hay que pelear contra sistemas, contra pobrezas, contra la misma industria y contra la propia desesperanza. Pero también te dice que, a veces, el sueño de otro puede salvar el tuyo. La relación entre Hiroto y Joao es el corazón de la historia, mentor y pupilo, pero también dos iguales que se necesitan mutuamente para no caer en el abismo. Visualmente es potente. El arte de Taruro captura tanto la belleza caótica de la favela como la intimidad de una página en blanco. Las expresiones, la forma en que se dibuja el proceso creativo, todo transmite que el manga no es solo entretenimiento, es una herramienta de supervivencia y de dignidad. Favela no Mangaka es un manifiesto universal sobre el poder del arte como acto de supervivencia. A lo largo de sus 13 capítulos, y contando, Hagimoto y Taruro construyen una historia que duele, inspira y respeta. El contraste entre la crudeza de la favela y la pureza del sueño del manga es lo que lo hace única. No se cortan al momento de querer contar las cosas, te muestran la desesperanza como se vive, y asimismo te muestran la esperanza en su más hermoso estado. Si te gustó Asper Kanoyo, aquí verás la misma profundidad emocional, pero con un trasfondo social mucho más fuerte. Recomendación final, lee lo legal. Panini en Brasil lo tiene. O apoya las traducciones oficiales cuando salgan. Esta obra merece ser leída, discutida y recomendada. Pero mientras tanto, ahí está la traducción al inglés.